lo que vamos a ver es un ejercicio de cómo trabajar con la técnica de volúmenes de control. Digamos que, bueno, vamos a tener digamos, un eyector o un deductor o un cañón de agua, digamos, por el cual entra un caudal, ¿verdad? Ese caudal está en consonancia con una velocidad de entrada, o sea, la relación entre caudal y la velocidad de entrada será que velocidad de entrada por área de entrada, que va a ser dato, ¿verdad? Va a ser igual al caudal, y a la salida también vamos a tener que el caudal de salida tiene que ver con la velocidad de salida por el área de salida, como ustedes ya saben, ¿verdad? Pero eso es algo que hemos deducido, digamos, cuando usamos la ecuación de conservación de la masa, ¿verdad? Para volúmenes de control, que nos permite hacer una deducción sistemática, digamos, de dónde salen esas ecuaciones de conservación del caudal. Si el flujo es incompresible, fíjense que si yo tengo con densidad uniforme, si yo tengo en el interior de mi volumen de control, la densidad no varía, por lo tanto la cantidad de masa que tengo en el interior siempre tiene que ser la misma. Por lo tanto, la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale, y como la densidad a la entrada y a la salida son iguales, eso me lleva a que los caudales volumétricos de entrada y de salida tienen que ser iguales, pero eso es perfectamente demostrable, digamos, con aquella ecuación que dijimos que era la integral que teníamos, la integral en toda la superficie de control de nuestro volumen, en el caso estacionario, de ρ por B por B escalar n diferencial de área. Ustedes tienen que, y que esto tiene que ser igual a 0 por conservación de la masa. Había un término transitorio que en el caso estacionario, digamos, se anula, o aunque no sea estacionario, si es perfectamente incompresible con ρ constante, entonces se tiene que cumplir, independientemente de la hipótesis de estacionalidad, que en el caso solo de ρ constante, que esto tiene que ser igual a 0, cuando ρ constante, o sea que lo que me queda para el caso ρ constante es que la integral de B escalar n, porque el ρ saldría fuera de la integral diferencial de área, tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, esto es un producto escalar. Esto sería siempre la componente de la velocidad en la dirección de la normal. Y fíjense que en casi todos los problemas que ustedes van a resolver, tenemos una entrada y una salida, y lo que podemos considerar una superficie lateral. O sea, acá tendríamos la superficie de entrada, que sería un círculo, ¿verdad? La sección transversal en el caño, una superficie de salida, otro círculo, y después tendríamos todo lo que llamamos superficie lateral, ¿verdad? De nuestro volumen de control, ¿verdad? En toda esa superficie lateral pasan dos cosas, muchachos. Ahí fíjense que el producto de B escalar n es nulo, por lo tanto no tenemos flujo a través de la superficie lateral, flujo neto a través de la superficie lateral, y por otro lado, en esa superficie lateral, fíjense que tenemos la presión atmosférica, con lo cual si trabajamos con presión relativa, la presión relativa va a ser nula. Y entonces, para el cálculo de las fuerzas de presiones, si uno trabaja con fuerzas relativas, la fuerza de presión es la integral en toda la superficie de nuestro volumen de control, ¿verdad? Pero si trabajamos con presiones relativas, nos va a quedar solo en aquellas superficies donde la presión relativa sea distinto de C, ¿verdad? Bien. Vamos, discúlpenme que voy a borrar esto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, muchachos, es lo primero que tenemos que hacer en estos problemas
más o menos tienen una idea de cómo estaría funcionando este problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos queriendo buscar? Tenemos un cañón de agua con un caudal que entra y circula por él, y bueno, esto está destinado a aportar agua a algo, a algún proceso, algún recipiente. Este cañón de agua está sujeto con una brida. La idea es poder determinar a qué esfuerzos está sometida esta brida. Esta brida después estaría vinculada, ¿no es cierto?, a algún soporte, ¿no?, que no dibujamos. Pero entonces, para poder calcular la brida, es necesario saber qué fuerza normal y, de corte y qué momento flector está sometido esa brida, y cuando uno tiene esos datos, puede ir a un código y con esos datos poder dimensionar la brida, ¿verdad? Dimensionar el ala que tiene, la cantidad de bolones, el diámetro de los bolones, etcétera, etcétera. Entonces esto es algo muy importante, digamos, cuando uno tiene que hacer algún diseño de una componente mecánica que está sometida a esfuerzos dinámicos de fluido, dado de que hay una circulación, ¿verdad? Bien, entonces, si nosotros con la línea punteada, fíjense que con la línea punteada demarcamos nuestro volumen de control. Y al demarcar el volumen de control con la línea roja, perdón, no sé si dije línea punteada, con la línea de color rojo, fíjense que, bueno, en la mayoría de las secciones estamos, nuestro volumen de control va a estar sometido a presión P0, pero por ejemplo, aquí a la salida cortamos el chorro, ¿verdad? Pero sabemos que si las líneas de corriente son rectas, habíamos visto que en la dirección normal a las líneas de corriente la variación es hidrostática, y como tenemos P0 en la superficie de ese chorro que sale, en el interior vamos a tener P0, por lo tanto, sabemos claramente que la condición de contorno, de borde, de presión a la salida, nos dice que vamos a tener en todo, no solamente en la superficie del chorro de salida, sino en toda la sección transversal, en todo el interior del chorro, la presión va a ser la presión atmosférica P0. Y si trabajamos con presión relativa, vamos a tener presión cero relativa a la salida, igual que en el resto de la superficie lateral, ¿verdad? Después, bueno, claro, vamos a tener una presión relativa a la entrada, que es la que provoca de que ese caudal pueda circular por nuestra tobera o nuestro eyector. Y bueno, ¿cuánto va a valer esa presión relativa a la entrada si conocemos el caudal? Bueno, una de las cosas que podríamos hacer es plantear un Bernoulli entre la entrada y la salida, ¿verdad? Si despreciamos las pérdidas por efectos de fricción y turbulencia, digamos, los efectos viscosos, y despreciando los efectos viscosos, bueno, con un Bernoulli entre la entrada y la salida, podríamos determinar la presión a la entrada. Con lo cual, con eso, y los datos geométricos más los datos del fluido, como puede ser su densidad, tendríamos el problema planteado, ¿verdad? Es decir, bueno, para un fluido dado, con densidad conocida, para un dado caudal, y la geometría con datos conocidos, como por ejemplo el área de entrada, el área de salida, el ángulo a la salida, la diferencia de alturas entre la entrada y la salida, este brazo de palanca, digamos, entre el eje vertical, entre los ejes verticales a la entrada y la salida, esta distancia A. Si tenemos esos datos geométricos, bueno, vamos a poder saber, digamos, planteando las ecuaciones correctas, los esfuerzos aplicados en esa brida. ¿Cuáles son las ecuaciones que van a estar jugando aquí? Bueno, por un lado dijimos, para poder saber esa presión sería un Bernoulli entre la entrada y la salida, después podrá ser un Bernoulli, pero teniendo en cuenta alguna pérdida de carga, ¿verdad? En el dispositivo.
pero por ahora pensemos que podemos plantear un Bernoulli entre la entrada y la salida. Otra cuestión es la conservación de masa. Otra ecuación, digamos, es la conservación de masa para nuestro volumen de control, que eso nos da la conservación del caudal para el caso de flujo incompresible, o sea que tenemos que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, o que velocidad de entrada en la dirección de la normal por área tiene que ser igual a la velocidad de salida por el área, ¿verdad? Y fíjense lo interesante de esto para prestar atención, que esta técnica de volúmenes de control, donde nosotros controlamos qué sistema de partículas vamos a utilizar, haciendo una representación, digamos, de la superficie de ese volumen de control, y pensando de que nuestro sistema es todo lo que queda en el interior de ese volumen de control. Que dijimos que se llamaba de control porque era un volumen que es controlado, está bajo control del observador o del que está operando con dicho sistema, ¿verdad? Pero fíjense lo interesante acá, que nuestro volumen de control entonces involucra tanto el fluido que hay en el interior como la pared del ducto, más la brida, digamos, o sea, elementos de sólido, ¿verdad? Que podrán ser probablemente de hierro, ¿no es cierto? Entonces fíjense que tenemos dos materiales y no hay ningún problema. Hay un tercer material que uno desprecia, pero que puede ser que en alguna zona del volumen de control haya aire. Normalmente, si uno desprecia las variaciones de presión en la atmósfera, porque las variaciones de altura son pequeñas, bueno, es lógico también despreciar, por ejemplo, los pesos de aire, que sería lo que nos influenciaría en este caso si lo quisiéramos tener en cuenta. Pero fíjense que, bueno, nuestro volumen de control entonces puede encerrar varios materiales, digamos, agua, aire, hierro, digamos, o sólido, y no hay ningún problema, digamos, porque lo que uno tiene que tener en cuenta son los flujos de cantidad de movimiento. En general, esas cantidades de movimiento entrante y saliente tienen que ver con el flujo del fluido que se trate, que en este caso es un cañón de agua, ¿verdad? Así que vamos a tener un flujo de agua. Bueno, una vez que hemos definido cuál es el volumen de control, lo que tenemos que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. Y aquí surge, muchachos, que cuando uno hace eso, tiene que identificar las fuerzas que quedan aplicadas sobre la superficie y que ejerce todo lo que quede por afuera de nuestro volumen de control. Fíjense que en esta sección lo que queda por afuera es parte del chorro de fluido, ¿verdad? Que podría ejercer una presión. ¿Cuál va a ser la presión? La presión de las partículas que están por afuera, dijimos, es la presión atmosférica. Entonces yo voy a tener actuando en esta cara de salida la presión atmosférica, así como en todo el resto de la superficie lateral. A la entrada me pasa algo similar. Cuando yo corto con esta sección, voy a estar cortando el área de fluido a la entrada, ¿verdad? Y ahí voy a tener esa presión de entrada que tendremos que ver, pero que va a estar ejerciendo una fuerza en la dirección de la normal. Pero fíjense que al cortar, estamos aislando, hemos cortado la junta y los bulones. Y esos bulones están tensionados. Ahora, no sabemos la distribución de tensiones y de esfuerzos en cada uno de los bulones. Bueno, entonces, esos esfuerzos al cortar y dejar parte de la junta más los bulones que quedarían traccionando acá por fuera de nuestro volumen de control, ahora se transforman en fuerzas externas que, como no conocemos su distribución exacta, vamos a reemplazar por un sistema estático equivalente que va a ser, digamos, un par de fuerzas, la componente X de la fuerza en la brida, la componente en Y de la fuerza en esa brida, más la cupla que tengamos en la brida. ¿Qué es esto? ¿Qué es este sistema, digamos, de fuerzas más la cupla? Bueno, es la resultante de esfuerzos distribuidos tanto en la junta como en los bolones de la brida que hemos reemplazado
por el esfuerzo estático equivalente, porque no tenemos el detalle de cómo están distribuidos esos esfuerzos, entonces los representamos de manera simplificada. Y además igualmente tiene valor ingenieril, porque con esos datos uno podría dimensionar adecuadamente la brida, digamos, de saber cuál es la dimensión del ala, el espesor, la cantidad de bolones, su diámetro, etc. Bien, entonces, fíjense que tenemos que empezar a pensar, muchachos, cuáles son, al haber hecho nuestro volumen de control, cuáles son los esfuerzos externos. Entonces dijimos, me aparecen dos fuerzas concentradas que obviamente son, yo tendría una fuerza acá, una fuerza en el otro bulón, una distribución de fuerzas en el anillo de la brida. Bueno, la sumatoria de todas esas fuerzas tiene que ver con estos dos, más la resultante de llevadas esa al punto, al baricentro de la sección de entrada, puede aparecer, digamos, una Q planeta, ¿verdad? Entonces, eso es porque mi volumen de control cortó a la brida y dejó por afuera bulones que ejercen fuerza a las partículas que están en el interior de mi volumen de control y por lo tanto son esfuerzos externos a ser considerados. ¿Qué otra cosa? Acá hay un chorro, ¿verdad?, que está entrando y que tiene presión. Esa presión es la presión relativa a la entrada. Si yo, fíjense, tengo la normal a la entrada que va a ir hacia abajo en este caso, y que como la presión va a actuar, si fuese positiva, no lo sabemos ahí a la entrada, pero si fuese positiva va a actuar en la dirección contraria a la normal, entonces yo tendría acá la fuerza de las partículas que quedaron por afuera en la cañería, que están ejerciendo presión en la sección de entrada. Y también la tengo que considerar como una fuerza externa aplicada. Dijimos también, por último, que vamos a tener la presión atmosférica, pero si yo en toda la superficie lateral, pero si considero presiones relativas, en toda esa superficie lateral la presión relativa va a ser cero, por lo tanto me evito tener que hacer las integrales en toda la superficie compleja de mi volumen de control, muchachos. ¿Están de acuerdo? Si no, esto sería laborioso el hecho de tener que representar esta superficie lateral. Y por otro lado, dijimos que también tendría la presión de las partículas externas que van a actuar también en la dirección contraria a la normal, que es la presión atmosférica, porque si teníamos en la superficie del chorro P0 y en la dirección normal al movimiento la presión varía hidrostáticamente, entonces si tengo P0 arriba, abajo, te voy a tener P0 en toda la sección del interior del chorro, digamos. Con lo cual, si trabajamos nuevamente con presión relativa, entonces no tenemos que hacer esa integral o poner esa fuerza resultante porque no va a haber que considerarla al trabajar con presión relativa. Y esa es una de las ventajas. Pero ¿qué otra cosa tendremos? Digamos, bueno, acá hay algo que es complicado en esta geometría que no vamos a entrar en detalle, pero tendríamos el peso del agua, ¿verdad? Y el peso de sólido. Tanto en esta sección como en esta, digamos, bueno, probablemente para calcular esos pesos, uno podría dividir ese componente en elementos más o menos sencillos, sin entrar con mucho detalle, porque, bueno, tener un error del 5, 10, 15, 20% en los pesos no es algo significativo, digamos, entonces, bueno, uno puede poner que acá pensar de que tenemos un cilindro, ¿no es cierto?, con otro cilindro, y esto, considerar acá otro cilindrito, digamos, de una longitud más o menos equivalente, y simplificar eso. Si no, obviamente que los programas de CAD me dan la posibilidad de evaluar esos pesos, digamos, tanto para el volumen de líquido encerrado como el volumen de sólido encerrado, ¿verdad? Que es, bueno, sería lo que se corresponde con la parte de cañería, ¿verdad? Bien,
Entonces, bueno, una de las primeras cosas que tenemos, si ya hemos ubicado las fuerzas, o sea, tenemos pesos, tenemos distribución de fuerzas de superficie, fíjense cómo hay que ponerse sistemático con el tema de la evaluación de las fuerzas externas y pensar en el volumen, y en el volumen vamos a tener pesos. Entonces, considerar los pesos que vamos a tener en el interior, que habrá que ver después cómo nos la arreglamos para calcularlos, pero en principio identificarlos, digamos, bueno, acá adentro tengo qué cosa, tengo en el interior, tengo fuerzas de volumen que son debidas a la gravedad, ¿verdad? Y eso me va a dar como resultado los pesos de lo que esté encerrado dentro de mi volumen de control. Entonces, primero pienso en el volumen, identifico pesos. Después pienso en la superficie, identifico presiones. Normalmente, muchachos, en los problemas de volumen de control, si hay tensiones de corte en el fluido, las despreciamos, digamos. Entonces solo consideramos en la superficie los esfuerzos de presión. ¿Y qué me queda después? O sea, hemos hecho un repaso mental de fuerzas de volumen, las fuerzas de superficie, y hay que mirar toda la superficie del volumen de control, la superficie de entrada, la superficie de salida y toda la superficie lateral, a ver qué nos encontramos ahí, ¿verdad? Tenemos que mirar toda esa superficie e identificar las presiones que se están dando en cada componente de la superficie de nuestro volumen de control. Y una vez hecho eso, que miramos fuerzas de volumen y fuerzas de superficie, nos resta mirar si hay fuerzas que consideramos concentradas. Que como dijimos, digamos, esas fuerzas concentradas muchas veces no son estrictamente fuerzas concentradas, sino son las fuerzas estáticamente equivalentes, digamos, a una distribución de esfuerzos que no tenemos el detalle y que decidimos representarlo por un sistema estático equivalente, ¿verdad? Bueno, habiendo hecho eso, la identificación de los esfuerzos externos que actúan sobre mi volumen de control, otra cuestión que tengo que ver es dónde tengo flujos. Bueno, en este caso acá tengo una superficie de entrada, donde tengo un flujo de entrada, y tengo una superficie de salida donde tengo flujo a la salida. Observar que en la pared lateral, como la pared del caño es impenetrable para el fluido, B escalar y el caño no se mueve, entonces B escalar N en la superficie lateral de mi volumen de control va a ser 0, ¿verdad? Entonces solo voy a tener flujos en lo que denominamos entrada y salida. Bien, vamos a mover un poquitito la filmina. Entonces ahora ya lo que podemos hacer es empezar a plantear ecuaciones, ¿verdad? Y una ecuación que es una ecuación auxiliar, digamos, que podemos plantear es la ecuación de Bernoulli entre la entrada y la salida, ¿verdad? Antes de eso, por ahí nos convendría plantear la ecuación de continuidad, digamos, de conservación de la masa. Entonces, la conservación de la masa me va a decir que la integral en toda la superficie de control de ρ por B escalar n es igual a 0, ¿verdad? Acá tendría 0 igual a esto, ¿verdad? Esta sería la ecuación para el caso incompresible con ρ constante o el caso estacionario. Si ρ no fuera constante, también valdría esa ecuación para el caso estacionario. Pero en nuestro caso, que ρ es una constante, que suponemos que el líquido, que podría ser agua, digamos, tiene ρ constante, es absolutamente incompresible, entonces esa ecuación va a valer siempre, independientemente del problema sea estacionario o no. Bueno, esta integral, muchachos, cuando la hacemos, la podemos hacer como una integral en la superficie de entrada, más una integral en la superficie de salida, más una integral en la superficie lateral. ¿Qué sucede en la superficie lateral? Bueno, precisamente la superficie lateral se define como aquella en la que B escalar n es 0, por lo tanto, la integral en la superficie lateral no la tengo que hacer. ¿Y qué pasa con la integral en la superficie de entrada y la superficie de salida? Bueno, acá lo que yo tengo que reflexionar es qué es una superficie de entrada y qué es
una superficie de salida. Pues bien, es tan sencillo como esto, ¿no es cierto? En una superficie de entrada se define aquella superficie en la que B escalar n es negativo. Y la superficie de salida es aquella en la que B escalar n es positivo, ¿verdad? Así de sencillo. Y bueno, como fíjense que si nosotros en la entrada tenemos una B hacia arriba, en la dirección vertical, y suponemos que la velocidad de entrada es uniforme en toda la sección, es uniforme, y va en contra de la normal, el producto escalar de el vector velocidad de entrada con la normal, NE a la entrada, va a ser igual al módulo de la velocidad de entrada cambiado de signo, digamos, va a ser menos B de entrada, ¿verdad? Menos B de entrada. Y si es uniforme, ese B escalar N con el ρ salen afuera, ¿verdad? El ρ se va a simplificar en todos lados porque está igual a 0 y es constante, y entonces si B escalar n sale afuera de la integral y ρ, me queda la integral del diferencial de área, que es el área, a la entrada, y lo mismo sucede a la salida, pero a la definición de superficie de salida es que B escalar n es positivo. Entonces, fíjense que esta integral de acá va a dar como resultado, si el B escalar n lo puedo sacar porque supongo que la velocidad es uniforme, es constante en toda la sección de salida, sale afuera la integral, me queda la integral de diferencial de área, que es el área de salida, ¿verdad? Fíjense que estos valores de velocidad de salida y de B de entrada en realidad serían las componentes en la dirección de la normal. Pero si el vector velocidad coincide con la dirección de la normal a la superficie, bueno, entonces eso es el valor de la velocidad. Es como el módulo de la velocidad, ¿verdad? Piensen en eso y reflexionenlo. Bueno, por lo tanto, muchachos, acá esto lo que nos va a dar es que esto es el caudal, esta ecuación es el caudal de salida, esto está negativo, pasa para el otro lado, tiene que ser igual al caudal de entrada. Entonces tenemos, la ecuación de conservación de la masa nos decía que caudal de entrada, en este caso, es igual a caudal de salida, nada más que eso, y a eso le vamos a llamar Q, y es nuestro dato, ¿verdad? Q, el caudal, que es un dato. Pero de esta ecuación, muchachos, lo que sacamos es que uno puede también, si uno quiere trabajar con ese dato que es el caudal, poder decir, digamos, de esas ecuaciones que la velocidad de entrada es, que uno lo que va a poder escribir, que esa velocidad de entrada es caudal sobre área de entrada. ¿Están de acuerdo? Esta es una ecuación. Y para la salida vamos a tener lo mismo, que velocidad de salida va a ser caudal, el mismo caudal, sobre área de salida. Bien, eso lo vamos a usar, así que lo señalo acá. Bien, una vez que hicimos eso, como sabemos de que velocidad de entrada es caudal sobre área de entrada y velocidad de salida es caudal sobre área de salida, podemos plantear la ecuación de Bernoulli en función del caudal para despejar el valor de presión relativa a la entrada, ¿verdad? Tenemos presión relativa a la entrada más 1/2 de ρ b cuadrado, pero el b cuadrado a la entrada es caudal al cuadrado sobre área de entrada al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y esto con altura 0. Estoy tomando altura 0 en la entrada. Más gamma por h me quedaría acá a la entrada, pero eso lo considero 0. Y después tengo presión relativa a la salida. Es dato y es 0, dijimos, ¿cierto? Por condición de contorno. Es la salida a la atmósfera. Entonces a la salida tengo presión 0, relativa, ¿no? Más 1/2 de ρ b de salida al cuadrado, pero la b de salida al cuadrado es q cuadrado sobre área de salida al cuadrado, ¿verdad? Más gamma por h, porque habíamos visto que la sección de salida estaba a una altura h respecto de la entrada. Bueno, esta variación de altura uno podrá o no considerarla despreciable, la ponemos y después, si no me dan el dato o si tengo alguna manera de darme cuenta de que eso no es significativo, podré o no despreciar. Y bueno, pero fíjense que de esta ecuación, si yo conozco, si a mí me dan como dato el caudal en este problema, ¿no es cierto? Y me dan como dato la variación de altura, puedo entonces de aquí despejar, y eso se los dejo como ejercicio, digamos, ustedes despejen el valor de presión relativa a la entrada. Entonces, una vez que ya pude a través de Bernoulli obtener la presión a la entrada, entonces ahora puedo hacer la evaluación de
los esfuerzos. Y entonces vamos a empezar a plantear las leyes de Newton. La primera ley de Newton que vamos a hacer es decir, bueno, miren, la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto?, en X, tiene que ser igual a la variación de la cantidad de movimiento componente X. Para un problema estacionario, que es lo que estamos asumiendo, eso, ¿quién es la variación de cantidad de movimiento? Es esto que está acá, y eso es ρ Bx. Fíjense que acá, que la componente vectorial está acá, en la componente Bx, por B escalar n diferencial de área. Si, obviamente, nuevamente, esta integral la podemos, como es en toda la superficie de control, la podemos descomponer en una integral en la superficie de entrada, más una integral en la superficie de salida, más una integral en la superficie lateral. ¿Qué nos pasa en la superficie lateral? Es que B escalar n es 0. Por lo tanto, esto se reduce a una integral en la entrada más una integral en la salida. Si asumimos que la Bx a la entrada es constante, sale afuera, y fíjense que me queda la integral de ρ por B escalar n diferencial de área, que es m punto. Como el m punto, la conservación de la masa, me dice que es lo mismo a la entrada que la salida, lo puedo sacar factor común, y me va a quedar, como habíamos visto, esta ecuación que dice que la variación de cantidad de movimiento es el caudal másico, m punto, por la diferencia de velocidades entre la entrada y la salida, componente en x. Cuando hago la sumatoria en x, considero acá las componentes de la velocidad en x. ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense que ahí esta ecuación es como que la sumatoria de fuerzas es igual a un m punto por delta de velocidad. ¿Verdad? En vez de tener m masa por aceleración, tengo flujo másico por cambio en la velocidad. Porque es un sistema, digamos, de esos que se denominan sistemas abiertos, ¿verdad? Bueno, pero fíjense que esto es una igualdad, muchachos. Yo tengo, por un lado, que evaluar la variación, el flujo en la cantidad de movimiento, que es esto que está acá, ¿verdad? Y por otro lado, tengo que evaluar la sumatoria de fuerzas. Y la ecuación, la segunda ley de Newton me dice que eso se tiene que igualar. Pero fíjense que esto no es una identidad, ¿verdad? Evaluar lo que está a la derecha no significa tener resuelto el problema. Necesitamos saber quiénes son las fuerzas externas en la dirección X, ¿no es cierto? Bueno, y para eso tenemos fuerzas de presión. Pero fíjense qué sucede. En toda la superficie de control. Entonces, fíjense que esta integral en toda la superficie de control de la presión relativa, componente Nx, ¿no es cierto? Porque la fuerza de presión, ya lo habíamos visto en hidrostática, ¿no es cierto? Era igual a, como vector, era igual a menos la integral, ¿no es cierto?, en la superficie de control de P, que puede ser absoluta o relativa, ¿no es cierto?, por la normal vector diferencial de área. Entonces, cuando yo tomo la componente en X acá en el vector, tengo que tomar la componente en X de la normal, ¿verdad? Y es lo que hemos hecho acá. Pero fíjense que por propiedad de la integral en toda la superficie de control es la integral en la superficie de entrada, más la integral en la superficie de salida, más la integral en la superficie lateral. ¿Qué pasa con la presión relativa en la superficie lateral? Valía 0. Y en la superficie de salida valía 0. Entonces, ¿esto a qué se reduce? A una integral solamente en la superficie de entrada, donde la presión relativa es distinto de 0. Pero ¿qué me pasa con el vector normal, la componente en X del vector normal a la entrada? Es 0, o sea que no tengo componente de la fuerza en la superficie de entrada. Por otro lado, los pesos, muchachos, de acuerdo a nuestro sistema, van a actuar en la dirección Y, por lo tanto no voy a tener peso. Y finalmente, entonces, la única fuerza que tiene componente en la dirección X va a ser la fuerza de la brida, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a m punto por el delta de velocidad. Y acá miren qué interesante, que tengo una velocidad a la salida, ¿verdad? Donde este ángulo es alfa, entonces para este ángulo alfa la componente de velocidad es b coseno de alfa, pero fíjense que la componente, para mi sistema de ejes, si yo elijo el sistema de ejes X positivo para acá, y negativo para arriba, por eso que acá hay que empezar
muy bien, muchachos, ubicando como primera cuestión el sistema de ejes, ¿verdad? La componente de velocidad a la salida, que tengo un vector velocidad así, tiene una componente en X que va en la dirección negativa del eje X, ¿verdad? Por eso he puesto menos B de salida, que es el módulo, por coseno de alfa, para considerar la componente en X de velocidad a la salida, y espero que lo hayan entendido, digamos. ¿Y qué velocidad en X tengo a la entrada? ¿Qué componente? Bueno, a la entrada estamos suponiendo de que el flujo viene vertical, que tiene componente en Y, pero tiene componente en X igual a 0. Entonces, tenemos componente en X de la velocidad a la entrada nula, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a plantear lo mismo para la componente Ni. Entonces, de vuelta, la segunda ley de Newton, muchachos, me dice que la sumatoria de fuerzas, o sea, esto es la resultante de fuerzas en la dirección I. Hay que considerar todas las fuerzas externas aplicadas sobre el volumen de control. Va a ser igual a la variación de cantidad de movimiento que tenga en mi volumen de control, ¿no es cierto? Que eso va a ser igual al flujo al flujo másico de B sub I. ¿Por qué? Porque ρ por B escalar n diferencial de área es el flujo másico para cada diferencial de área, ¿verdad? Bueno, de vuelta, esta integral en la superficie de control, en toda la superficie, se decompone en una superficie de entrada, en una superficie de salida, en una superficie de entrada, y en la superficie lateral, donde B escalar n, en la superficie lateral, B escalar n es 0. Por lo tanto, esta integral ya sé que va a ser 0. Y después me queda a la entrada y la salida. Y fíjense que en la entrada B escalar n es negativo y a la salida B escalar n es positivo. Por eso que este menos de acá, muchachos, tiene que ver con el signo de B escalar n a la entrada. Y acá, lo que tengo que poner acá y acá son las componentes de velocidad. O sea, este signo no viene por el signo de la velocidad en la entrada, sino que viene porque B escalar n es negativo, entonces es un flujo entrante que lo tengo que poner restante. Bien, y después lo que tengo que colocar aquí es la componente en I de velocidad a la entrada y también la componente en I de velocidad a la salida. ¿Qué va a pasar con la componente en I de velocidad a la salida? La componente en I de velocidad a la salida, si este es el ángulo alfa, va a ser el módulo de la velocidad de salida por el seno de alfa, ¿no es cierto? Y va a ser negativa. Y a la entrada, ¿qué voy a tener? Voy a tener el módulo de una B de entrada, cuyo módulo era BE, y que está en la dirección positiva del eje Y. Por lo tanto, me va a quedar restando, ¿verdad? Porque este signo menos no tiene que ver con la componente de la velocidad, sino que tiene que ver con el hecho de que el flujo es entrante. Bueno, y eso por el lado de las cantidades de movimiento. Y por el lado de las fuerzas, muchachos, tengo las fuerzas de presión, esto tiene que ver con la fuerza de la presión, ¿verdad? Con las fuerzas de gravedad, que son los pesos, y con las fuerzas concentradas, que en este caso tengo la fuerza concentrada en la brida en la dirección Y. Bueno, dijimos, para los pesos, muchachos, como mi volumen de control encierra líquido, agua, digamos, sólido, que normalmente va a ser hierro, y puede ser aire, bueno, tendría que considerar los pesos, esos pesos, ¿verdad? Que van a depender de la forma. Entonces, bueno, simplemente aquí los vamos a anotar, digamos, como la resultante de esos pesos. Y lo que sí es interesante es ver, muchachos, es que la integral en todo el volumen de control de la presión relativa, de vuelta, es una integral en la superficie de entrada, donde la presión de entrada relativa es distinto de cero, más una integral en la superficie lateral, donde tengo presión relativa a cero, y una integral en la superficie de salida, donde también tengo presión relativa a cero. Por lo tanto, esta integral de la presión en todo el volumen, en toda la superficie del volumen de control,
se reduce a una integral solo en la superficie de entrada. Y bueno, entonces acá sigamos un poquitito evaluando estas cosas, ¿verdad? Bien, fíjense cómo les decía que la resultante de fuerzas de presión sobre la superficie del volumen de control me queda solo en una integral en la superficie de entrada, donde tengo la presión relativa a la entrada, que esta venía del Bernoulli que habíamos planteado al comienzo, o sea, ya a esta altura la considero un dato, la presión de entrada es conocida porque planteé un Bernoulli entre la entrada y la salida. Entonces acá tengo un dato. ¿Cuánto vale la normal componente, normal a la superficie de entrada, componente I? ¿Verdad? La componente I el vector normal. Bueno, ¿cuánto vale el normal en la entrada? ¿No? ¿Quién es el vector normal? Bueno, el vector normal sería en este caso un vector que tiene 0, menos 1, ¿verdad? Coma 0, ¿verdad? Si tuvieran 3 dimensiones, digamos, ¿no? Entonces la componente en I es menos 1, que es esto que tenemos acá. O sea, esto que está acá es NI, que ya lo hemos reemplazado por menos 1. Entonces fíjense cómo este menos con este menos es más, y eso es lógico, porque fíjense que si yo tengo las partículas acá con esta normal empujando, ¿no es cierto?, en contra de la dirección de la normal, esa presión va a tener componente en la dirección positiva de I. Traten de, más allá de las fórmulas, tratar de hacer coherente las expresiones matemáticas, digamos, con la observación física, digamos, ¿verdad? Que ahí una fuerza de presión estaría sobre esa superficie empujando hacia arriba, con lo cual la fuerza resultante va a ser positiva, ¿verdad? Y como la presión es uniforme, la puedo sacar afuera de la integral y me va a quedar la integral de diferencial de área, que es el área de entrada, ¿verdad? Entonces simplemente, fíjense esta integral, con todo eso complejo, como fuerza en la dirección I, se redujo a que es presión relativa a la entrada por el área de entrada. Bueno, después vamos a tener que evaluar los pesos, que ahora no nos vamos a preocupar o podremos asumir los despreciables, digamos. Pero bueno, ya les dije, el peso va a depender de la forma del volumen de agua y de la forma del volumen de acero, que de acuerdo a la geometría que tenga podrá ser más complicado o menos complicado de evaluar, pero es algo que ya deberíamos saber hacer y que en los ejercicios se va a considerar de una manera simplificada. La otra fuerza componente en I es la fuerza en la brida, aquella fuerza estáticamente equivalente en su componente en I, ¿verdad? Que es la que estoy queriendo saber, digamos, que es la que estoy queriendo averiguar. Entonces, supuestamente el peso del agua lo puedo calcular por consideraciones geométricas, más conocer la densidad del agua y también lo mismo para el hierro, conociendo la densidad del acero, ¿verdad? Del hierro. La presión, las fuerzas de presión ya las pude evaluar si planteaba un Bernoulli y sabía la presión relativa a la entrada. Entonces fíjense que si puedo evaluar las cantidades, si esto le puedo atribuir valores, entonces de esta ecuación voy a poder despejar la fuerza en la brida, que es un dato que me interesa, ¿verdad? Y para eso, muchachos, bueno, lo que tenemos que decir es que la variación de cantidad de movimiento va a ser el m punto por la componente ni de velocidad de salida menos la componente ni de velocidad de la entrada. ¿Cuánto vale la componente ni de velocidad de la salida? Dijimos menos velocidad de salida, esto sería como el módulo, ¿verdad? Por el seno de alfa, pero a la salida la componente ni es negativa, va hacia abajo. En este caso. Entonces, bueno, si velocidad de salida es caudal sobre área de salida, esta es la formulita que me queda, ¿no es cierto?, para evaluar, en función del caudal, la componente ni de velocidad a la salida. A la entrada, ¿qué tengo? Bueno, la entrada, la velocidad viene solo en dirección vertical, entonces directamente la componente ni de velocidad a la entrada, ya sé que es positiva y que es igual al módulo de la velocidad de entrada, que es caudal sobre área de entrada.
por otro lado, bueno, tenemos que M punto, ya es conocido, digamos, es ρ por Q, digamos, la relación entre M punto y el caudal, quiero decir acá, porque si el caudal es dato, bueno, conociendo la densidad, este ρ tiene que ser el ρ del agua, ¿verdad? Que no es especificado, pero sería ρ del agua. Entonces el caudal másico queda automáticamente determinado conociendo la densidad del agua y el caudal que sería un dato. Pero fíjense que esto, sabemos esta formulita, ¿verdad? Que eso es igual a la densidad a la entrada por la velocidad de entrada por área de entrada y densidad a la salida por velocidad a la salida por área de salida, y que ρ en la entrada y la salida y en cualquier otro punto es constante porque estamos considerando un flujo incompresible de ρ constante. En definitiva, muchachos, juntando todo esto, la ecuación que puedo armar es esta, ¿verdad? Donde a todo le he podido atribuir un valor, el término de la resultante de fuerzas de presión, al término de la resultante de fuerzas de gravedad, es decir, los pesos, y a el flujo en la cantidad de movimiento, o la variación de cantidad de movimiento entre la entrada y la salida, ¿verdad? Entonces, esto ya es un dato a este momento, esto es un dato, esto es un dato, que me quedó como incógnita FB, que directamente hay que despejarla de esta ecuación, ¿verdad? Bien. De aquí, de esta ecuación, despejaríamos cuánto vale la componente ni de la fuerza en la brida. Y por último, muchachos, ¿qué nos falta conocer de nuestro problema? Bueno, ¿a qué cupla estaba sometida esa brida, verdad? Y por lo tanto, ¿cuál era la cupla externa de esa resultante equivalente de la distribución de esfuerzos en los bulones más la junta, que me queda como un momento externo aplicado en mi volumen de control y que es el que yo ando queriendo averiguar? ¿Y cuál es la ecuación aplicable en este caso, entonces, para averiguar eso? Es la ecuación de balance de cantidad de movimiento, la otra ley de Newton, digamos, para sistema de partículas, que dice que la sumatoria de fuerzas, de momentos externos, perdón, tiene que ser igual, en el caso estacionario, ¿no es cierto?, a m punto por r de salida, vector b de salida, menos r de entrada, vector b de entrada. Fíjense que esto es una ecuación vectorial. Cada una de estas cosas tendría tres componentes, y acá la sumatoria de momentos tendría tres componentes. Por lo tanto, acá en una sola ecuación vectorial, en realidad, tenemos condensadas tres ecuaciones, ¿verdad? El balance de momentos en X, en Y y en Z. Pero ¿qué sucede? Si nuestro sistema de fuerzas es coplanar y también las velocidades están en un plano, entonces tanto los momentos como los momentos angulares van a tener solo dirección componente en Z, ¿verdad? Por lo tanto, de las tres ecuaciones de momento, me puedo quedar con solo la ecuación de momentos en la dirección Z, que sería, digamos, el eje perpendicular al plano de coplanaridad de la fuerza, ¿verdad? No sé si lo dije del todo correcto, pero bueno, espero que me entiendan. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Fíjense que en nuestro problema, bueno, la presión les voy a hablar, pero ahora el tema es que en la ecuación de momentos, otra cuestión relevante es el punto respecto del cual yo voy a tomar momentos. Entonces, yo lo hice tomando momentos respecto del baricentro de la sección de entrada. Por lo tanto, fíjense que la velocidad de entrada, como es uniforme, no va a tener momento angular respecto de este punto, ¿verdad? Me va a dar 0. Me va a quedar el momento angular de la velocidad de la salida con un R. El R de salida sería vendría hasta el baricentro, ¿verdad? Ese sería el R de salida.
Otra manera de pensarlo es que como yo estoy tomando momento acá, ¿cuál es el R de entrada? Digamos, bueno, el R de entrada es nulo, ¿verdad? Pero estaría bueno, muchachos, que ustedes hagan el ejercicio parándose a la salida, ¿verdad? O parándose en un punto que sea la intersección del eje de velocidad a la entrada con el eje de velocidad a la salida. Por ejemplo, se podrían parar en este punto, o podrían pararse en un punto donde es la prolongación del eje de la velocidad a la salida, esto y tomar momento respecto de acá. Los invito, muchachos, a hacer este ejercicio. La ecuación de momento es la manera de aprender planteada no respecto del sistema de origen de coordenadas, sino de cualquier otro punto de interés que ustedes se puedan plantear, y el resultado tiene que ser el mismo. Así que yo estoy haciendo este ejercicio, pero de acá salen varios otros ejercicios donde uno puede plantear la ecuación de momento respecto de algún otro punto, ¿verdad? Tomado, elegido convenientemente con algún criterio. Entonces, fíjense que esta ecuación, muchachos, esta ecuación de acá venía como resultado de la integral de R vector B, que es vectorial, ¿verdad? Esto es una ecuación vectorial, tiene tres componentes, ese producto de R vector B, en toda la superficie de control, la integral, por ρ B escalar n. Este ρ puede estar acá adelante, o sea, puede ser ρ por R vector B, ¿verdad? B escalar n, diferencial de A, ¿verdad? Y habíamos dicho que si había cantidades uniformes, el B escalar n, el ρ y el B eran constantes, lo único que me quedaba sale todo afuera de la integral, y lo que me queda es la integral de R diferencial de área, ¿verdad? Porque si esto es constante, esto es constante, esto es constante, entonces, en cada sección, ¿no? Entonces de ahí sale la definición del R de salida medio y del R de entrada medio, que es el área del baricentro de esa sección de entrada y de salida, y teniendo en cuenta que esta integral en toda la superficie de control se ponía como una integral en la entrada, más una integral en la salida, más una integral en el lateral, pero en el lateral B escalar n es 0, por lo tanto no tengo que hacer ningún balance en la entrada y la salida, y que B escalar n en la entrada es negativo, de ahí sale este signo, y bueno, y a la salida es positivo. Entonces, en definitiva, en esas consideraciones, para un sistema de una entrada y una salida, la ecuación de momento angular se reduce a esta ecuación que tenemos acá. Donde los R's serían, para cantidades uniformes, el R del baricentro de la sección de salida y el R del baricentro de la sección de entrada. Con lo cual, muchachos, fíjense que como en la entrada estamos parados en el baricentro, el R del baricentro de la sección de entrada es nulo. Lo cual suena lógico, que me va a dar que el momento angular de ese chorro, me paré en el medio del chorro, no tengo momento angular neto, ¿verdad? Porque si yo estoy parado, tengo un chorro y estoy parado en el medio, bueno, si tengo una velocidad acá, tiene un momento angular, y esta que está del otro lado, voy a tener otra igual, ¿no es cierto? Si tengo una sección simétrica, que me va a estar haciendo momento en la dirección contraria, con lo cual no puedo tener flujo de momento angular en la entrada, por donde yo estoy parado. Pero por eso está bueno tomar momento respecto de otro punto que sí me dé flujo de momento angular en la entrada, para ver si estamos entendiendo estas consideraciones, ¿verdad? Bueno, acá les estaba haciendo ese comentario, digamos, y el otro comentario sería, bueno, ¿qué pasa con el momento de las presiones, digamos? Fíjense que el momento de las presiones, el momento de la presión va a ser la integral en la superficie de control de R vectorial, el diferencial de fuerza de la presión.
Estas son cosas que habíamos visto en hidrostática, ¿verdad? Entonces, y bueno, pero ¿quién es el diferencial de fuerza de la presión? El diferencial de fuerza de la presión no es más que menos la presión o presión relativa, si trabajamos con presiones relativas, porque habíamos dicho que una presión constante no podía ejercer ni fuerza neta ni momento neto, presión relativa, por la normal diferencial de área, ¿verdad? Porque fíjense que si la presión es una fuerza por unidad de área, por el diferencial del área es la fuerza que tengo neta en ese diferencial de área, ¿verdad? Y n me da la dirección, o sea, al menos n me da la dirección, o sea, la presión actúa en la dirección contraria a normal. Bueno, cuando metemos adentro de esto, me queda esta expresión, pero de vuelta, esta integral del momento de las presiones se puede hacer una integral en la superficie de entrada, más una integral en la superficie de salida, más una integral en la superficie lateral. ¿Qué pasaba en la superficie de salida y en la superficie lateral? Lo que me va a quedar es que la presión en la superficie lateral y en la superficie de salida es P0 relativa, pero P0 relativa es 0. Entonces, más allá del R vector E normal y todo lo demás, la presión relativa es 0 en la superficie de salida y en la superficie lateral. Por lo tanto, en principio, la única integral que me sobrevive es la integral en la superficie de entrada. Veamos qué pasa. Entonces tengo la integral en la superficie de entrada de R vector menos presión relativa a la entrada por la normal de entrada. Pero como esto es constante, muchachos, ¿no es cierto? Esto sale afuera de la integral. Entonces fíjense que esto me queda equivalente a poner la integral en la superficie de entrada de R diferencial de área, vector menos P de entrada relativa por la normal, porque esto es constante en todo punto de la sección de entrada, entonces lo saqué afuera de la integral. Pero si estaba parado en el baricentro, la integral de R diferencial de área en la superficie de entrada, ¿cuánto me va a dar? 0. Por lo tanto, tampoco tengo, en este caso, resultante de momentos de las presiones en la superficie de entrada. Por lo tanto, el momento de las presiones, muchachos, para este caso, es nulo, ¿verdad? ¿Qué me va a sobrevivir? El momento de los pesos de agua, más el momento de... fíjense que tengo que trabajar con componentes en Z, ¿verdad? Habíamos dicho eso, que la única ecuación de momento que sobrevivía era la componente Z del momento de los pesos, que bueno, el momento de los pesos va a dar en la dirección Z. Tanto del peso del agua como del peso del hierro, que lo dejamos para evaluarlo, porque eso es algo que ustedes saben de otras asignaturas y que debería ser algo fácil de evaluar. Más la cupla en la medida. Y por otro lado, muchachos, si yo estoy parado en el punto de entrada y ahí era donde había dicho que había puesto el sistema estático equivalente, la fuerza en X en la brida y la fuerza en Y en la brida, las daba por aplicadas en ese punto, tampoco van a ejercer momento. Por lo tanto, las fuerzas concentradas no tienen momento. ¿Qué es lo que me quedó? La cupla concentrada, que es la que estoy sumando, ¿verdad? Y bueno, ahora, el momento angular a la entrada es 0, y me queda evaluar, muchachos, el m punto por r, vector b de salida, que va a ser esto, ahora lo vemos con un poquito de detalle, menos el R de entrada, vector B de entrada, que es 0, porque ese R del baricentro en la entrada, estoy parado ahí y me da 0, ¿verdad? Eso ya lo habíamos discutido, entonces este es el que queda restando y que es nulo, y me queda evaluar el momento a la salida. Bueno, fíjense, tengo la sección de salida acá con un vector de velocidad, ¿verdad? Esto tiene una componente en Y negativa y una componente en X negativa respecto de mi punto en la entrada, ¿verdad? Donde esto es el R de salida, ¿verdad? Respecto de mi punto de momento. Pero este R yo lo descompongo con un brazo A, de acuerdo en la dirección X, y una altura H, ¿no es cierto? Que no la voy a marcar acá, y una altura H que teníamos supuestamente que era DAT. Entonces, fíjense que acá, para evaluar los momentos en Z, puedo considerar
las componentes perpendiculares, ¿verdad? Entonces, fíjense que la componente en X de la velocidad, la componente en X hace momento con H, ¿verdad? Y la componente en X es la velocidad de salida coseno, ¿verdad? Y fíjense que este momento, muchachos, de la componente en X acá tiende a un giro positivo, ¿verdad? Y la Y también tiende a un giro positivo, por lo tanto los voy a sumar a los dos. Entonces, la componente en X sería velocidad de salida coseno de alfa, me daría la componente en X, por H, por la componente en Y del R, ¿verdad? Porque las que hacen momento son componentes perpendiculares. Y después me quedaría la componente en Y haciendo brazo de palanca con la distancia A para el momento angular. Y la componente en Y es velocidad de salida seno de alfa, ¿verdad? Por A. Y es positivo porque el giro en mi sistema de ejes, donde X, vector Y, me da el eje Z saliendo en la dirección del papel, bueno, todo giro en esta dirección, ¿no es cierto?, es positivo. Y eso es lo que está pasando con los momentos angulares a la salida. Pues bien, entonces ahí logré armar la última ecuación que me quedaba, muchachos, que es tomando el balance de momentos angulares, digamos, en su componente en Z, para resolver este problema y poder, en este caso, si podemos evaluar los momentos de los pesos, tanto de líquido como de sólido, lo pasaremos para el otro lado. A estas alturas, la velocidad de salida es conocida como caudal sobre área de salida, el seno de alfa es dato, el coseno, el A y el B son datos geométricos, es todo dato excepto la cupla en la brida, resultante de la distribución de esfuerzos no homogéneos en bulones más la junta, ¿verdad? Que eso es lo que yo quería averiguar, y que eso sería el dato con el que yo tengo que entrar a un código para que me tire cuáles son las características geométricas, digamos, la cantidad de bulones, sus secciones, etcétera, para el diseño de la brida. Bueno, con esto damos por concluido la realización de este ejercicio como ejemplo de aplicación de la técnica de volúmenes de control. Hay mucho de parecido en estos ejercicios a aquello que hacíamos en hidrostática, donde tomábamos volúmenes de control, pero no teníamos flujos en la cantidad de movimiento y no teníamos flujo en los momentos angulares. Entonces ahora, fíjense que la diferencia, muchachos, es que en hidrostática hacíamos sumatoria de las fuerzas, ¿no es cierto?, en la dirección Y, siempre antes decíamos igual a 0, y sumatoria de momentos en la componente Y igual a 0, ¿verdad? Y el Y teníamos tres componentes acá, X, Y, Z, y los momentos teníamos tres componentes, X, Y, Z. Pero ¿qué pasaba? En la mayoría de los ejercicios, y ahora también, que son coplanares, los únicos momentos significativos son en la dirección Z, ¿verdad? Pero ustedes piensen que hay ecuaciones de momento también para X y para Y, pero que en este caso son idénticamente nulos, por eso no vale la pena plantearlo. Bueno, eso era en los ejercicios de hidrostática, esto era en hidrostática. Bueno, ahora, ¿cómo la complicamos a aquello que habíamos visto en hidrostática? Que esto ya no es más igual a 0, ¿verdad? Ahora tenemos la sumatoria de momentos en Y igual a variación de momento angular entre la entrada y salida, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer así, perdón. En vez de plantearlo componente a componente, y vamos a hacer sumatorias, ¿verdad? Voy a tener la sumatoria de fuerzas vectorial igual a, como tengo un sistema estacionario con una única entrada y una única salida, B de salida menos B de entrada. Esta es la formulita para sistemas con una entrada, una salida, cantidades uniformes y problema estacionario. Bueno, respecto de hidrostática, me cambió esto. Ahora esto ya no es más 0, tengo variación de cantidad de movimiento. Esa es la diferencia. Me aparece un término de evaluación de cantidades de movimiento. Y en la ecuación de momento es algo similar, digamos, ahora la sumatoria de momentos, como ecuación de vectorial, digamos, tiene que ser igual
para sistemas de una entrada y una salida, igual a R de salida, vector B de salida, todo es vectorial, esto tac tac, menos el R de entrada, vector B de entrada. Cuando, en el caso hidrostático, este lado de la igualdad, digamos, este lado de la igualdad era nulo. Esto era un 0 antes. Bueno, ahora nos apareció la variación de momento angular. Esa es la única diferencia respecto de lo que ya hemos visto en el caso de hidrostático. Así que bueno, escucho las preguntas que ustedes tengan. Profesor, una pregunta. ¿Siempre vamos a usar para estos casos que hay una sola velocidad de entrada, o sea, una sola entrada y una sola salida? Sí, O casi. se puede hacer, por ejemplo, que una salida sea lo que nos va a cambiar seguramente es el caudal y vamos a tener que dejar uno en relación del otro, por ejemplo? Claro, bueno, sí, los ejercicios son todos con una única entrada y una única salida, ¿verdad? Que son la mayoría de las aplicaciones. Pero la verdad que ustedes pueden buscar en alguno de los libros de la, digamos, de la bibliografía recomendada, algún problema que tenga más de una entrada y más de una salida. Yo les había dado igual las fórmulas, ¿no es cierto? Que cuando tenemos, fíjense, la formulita sería así, ¿no? Por ejemplo, hagámoslo solo para la sumatoria de fuerzas porque pasa algo similar en un momento. Yo tengo una ecuación que dice sumatoria de todas las fuerzas externas igual a, ¿no es cierto? Y lo que me va a quedar la fórmula es, bueno, en realidad esto, en el caso estacionario, es la integral en toda la superficie de control de ρ por b vector por b escalar n, que esto es un número, muchachos, ¿no es cierto? Quiero decir, es un escalar, la vectorialidad viene de acá, de esta componente de ahí. Esta es mi formulita de la segunda ley de Newton expresada para volúmenes de control. Bueno, acá tengo la integral en la superficie de control, en toda la superficie. Eso sería en toda mi superficie de volumen de control. Bueno, en el caso que yo tenga acá un caño, ¿no es cierto? Y esto sea una superficie de entrada, bueno, en vez de tener una integral en una superficie de entrada, pondré la integral en la superficie de entrada 1, más la integral en la superficie de entrada 2, más la integral en la superficie de salida. Y si tuviera otra boquilla a la salida, bueno, en la salida 1 más la salida 2. ¿Cómo me iría quedando esa fórmula, digamos? Algo vimos, pero entonces, esa igualdad, por ejemplo, diría, bueno, yo tengo m punto de salida 1 por la velocidad de salida en 1, en la salida 1, ¿verdad? Vamos a escribir, discúlpenme. Discúlpenme. Vamos a hacer m punto de salida en la superficie 1 por velocidad vector salida 1, me quedaría así, ¿no? Más, si tuviera otra salida, m punto por salida 2 por la velocidad vector en la salida 2, ¿no es cierto? Y después empezaría, y bueno, y más en una superficie 3 y más en una superficie 4, con lo cual esto en realidad uno lo podría escribir como una sumatoria de m punto en las superficies S de salida por la velocidad S, ¿no es cierto?, en cada una de las superficies de salida. Y por otro lado, después me quedaría menos, ¿no es cierto?, menos velocidad, perdón, m punto en la superficie de entrada 1, por la velocidad de entrada 1, vector, menos, porque en la superficie de entradas el b escalar n es negativo, por eso de ahí viene este menos, ¿verdad? Superficie 2, por velocidad de entrada 2, y así sucesivamente, si tengo 3, etc. Entonces, ¿qué pasaría? Esta sumatoria la puedo escribir como una sumatoria en todas las entradas de los m puntos de entradas por las velocidades que hay en cada entrada. Siempre esta formulita asume esa velocidad como uniforme, tanto en la entrada, es una aproximación. Si hay un perfil de velocidades, bueno, eso no va a estar tan correctamente evaluado porque lo que habría que hacer es la integral. Pero se supone que eso no nos va a dar tan lejos y que estos ejercicios nos dan
valores de la fuerza con cierto error que, bueno, con que me dé un error menor al 30% me quedo tranquilo, ¿verdad? Porque después uno siempre se toma un coeficiente de seguridad y estoy capturando correctamente el orden de magnitud. Ahora yo con este tipo de problemas, donde supongo cantidad de perfil uniforme de entrada, perfil uniforme de salida, no está, y otras simplificaciones, digamos, no estamos queriendo resolver este problema con un error relativo del 1 en 10.000, ¿verdad? Con 4 o 5 cifras significativas. La verdad que estos problemas nos van a dar por ahí valores de fuerza que van a tener un error entre el 1% y tal vez el 30%, pero igualmente ese 30% es un super dato, ¿verdad? Que yo diga, bueno, mira, la fuerza vale 100 más menos 30. Bueno, puede andar entre 70 y 130. Ahora, eso lo que sé es que lo que no va a pasar es que la fuerza va a valer 1000, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a poder diseñar correctamente, porque diciendo, bueno, si yo calculé y me dio una fuerza de 130, bueno, me tomo un coeficiente de seguridad y diseño para que la fuerza aplicada sea 260, 300, ¿verdad? Pero, por lo tanto, estoy cubierto y he dimensionado bien mi estructura, ¿no es cierto? Tomándome algún coeficiente de seguridad. Estos de acá uno no lo usa usualmente, digamos, para resolver problemas con una precisión, digamos, de varios decimales, ¿no? Pero bueno, espero haberte contestado con esto que hice. Sí, sí, perfectamente.